Por primera vez en 30 años, la Inbamer Pool, la encuesta bimensual de esta empresa que mide la aprobación, por ejemplo, del gobierno, la favorabilidad de personajes públicos o problemáticas nacionales y temas de coyuntura, no se publicó. La encuestadora divulgó el formato de su medición, pero en cada punto aparece la siguiente frase: lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas, no nos es posible informarte cómo van las cosas en Colombia. Una iniciativa que fue impulsada por distintos partidos, por ejemplo, el Pacto Histórico, el Centro Democrático, la Alianza Verde, y que, por ejemplo, impide mediciones 3 meses antes de la inscripción de los candidatos, es decir, del 31 de octubre del 2025. Adicionalmente, pide a todas las encuestas de opinión pública y política a nivel nacional incluir de forma obligatoria todos los municipios con más de 800.000 habitantes. Y para hablar de este tema, precisamente nos conectamos con Martín Orozco, gerente de la firma Inbamer. Martín, buenos días. Buenos días, Nicolás, ¿cómo están? También tenemos a nuestro analista de cabecera, Gabriel Cifuentes. Nicolás, Martín y a toda la audiencia, muy buenos días. Martín, empiezo con usted porque yo lo he escuchado y lo he leído en distintas entrevistas señalar que esta ley, que ya fue sancionada por el presidente, por ejemplo, impone requisitos excesivos y que encarecen las encuestas. Así es, sí. Digamos que como lo hemos manifestado pues ahí en el Inbamer Poll, nosotros hace 30 años con recursos propios hemos venido realizando la medición cada 2 meses. Ya son 167 mediciones. Y por primera vez no lo podemos hacer porque para hacer encuestas, no solo de intención de voto, sino de opinión política en el país, se requieren unas muestras a las que normalmente no podemos acceder por temas de recursos, sí, porque se vuelven demasiado costosas y digamos que lo que vamos a perder es la frecuencia con la que veníamos analizando qué opinaban los ciudadanos en diferentes ciudades. Mire, es que yo quiero que con los televidentes veamos cómo está organizada esta encuesta y lo que ustedes estaban informando. Por ejemplo, en la primera parte de esta encuesta que estábamos mostrando hace algunos segundos, por ejemplo, ustedes estaban diciendo efectivamente que por primera vez en 30 años no la han realizado. Y lo que yo le estaba diciendo, las encuestas electorales y de opinión en Colombia no nos permite publicar el estudio con las especificaciones que lo hemos realizado a lo largo de estos años. Y al ser un estudio financiado con recursos propios, no nos es posible incrementar el tamaño de la muestra de la forma en que la ley les exige, muy en sintonía a lo que estábamos hablando hace algunos instantes. Sí, Nicolás. De hecho, pues el 7 de agosto, no sé si lo recuerdan, publicamos con Blue Radio y con Noticias Caracol el Colombia Opina. El Colombia Opina lo hicimos con 1.840 encuestas distribuidas en municipios grandes, medianos, pequeños, zona rural, urbana, etcétera, lo cual está muy bien, pero en ese estudio creo que nadie o muy pocas personas se dieron cuenta de que no se podían, por ejemplo, publicar detalles de cómo iban las cosas por región, por grupos de edad, por hombres y mujeres, por estrato socioeconómico, porque la ley exige que el margen de error máximo para cada indicador publicado sea el de 3%, y eso solo se puede lograr a nivel total. Para poder publicar los detalles que antes publicábamos, requeriríamos hacer más o menos unas 10.000 encuestas, lo cual pues obviamente no es costo eficiente ni hay cómo financiarlo. Sí, y es que, mire, Martín, ayer leyendo un poco lo que ustedes publicaron, ustedes califican que esta ley es inconstitucional porque, por ejemplo, afecta la propiedad intelectual y de protección de datos, transparencia y rigor científico, vicios de trámite y legitimidad, libertad de expresión e información, libre competencia y economía, y además tiene serias consecuencias para la democracia. Gabriel, me quedo en este último punto porque es que ahí es donde uno se pregunta cuál habrá sido el interés político de distintos partidos, los estaba mencionando ahorita, el Pacto Histórico, el Centro Democrático, la Alianza Verde, con distintos senadores, para impulsar este proyecto que, si bien les puede favorecer en algunos casos, en otros escenarios puede resultar perjudicial. Es que, vea, Nicolás, esta fue de esa clase de leyes que pasaron bajo el radar y que contaron con el apoyo de todos los partidos y la anuencia del gobierno nacional, lo cual desde ya, digamos, despierta muchas sospechas, sobre todo porque sus ponentes no han sido demasiado dados a dar las explicaciones más allá de lo que establece la ley. Posiblemente, Nicolás y Martín, lo que se quiere evitar es que los resultados
partidos, a juicio de los partidos, puedan tener incidencia en las decisiones de los electores o incluso que pueda afectar la imagen de ciertos políticos que salen menos favorecidos. Sin embargo, aquí hay que reiterar y hay que ser absolutamente claro con esto, Martín y Nicolás, que los mayores perjudicados es la ciudadanía, que pierde el acceso a la información, que pierde datos importantes, que pierde un instrumento para medirle el pulso a cómo evolucionan no solo las candidaturas presidenciales, sino también temas de central importancia para el país. Sí, y es que, Martín, veamos un poco lo que ustedes publicaban anteriormente con resultados. Vamos a empezar, por ejemplo, con la medición que ustedes intentaron en su momento hacer con la gestión del presidente Gustavo Petro, y la pregunta era muy sencilla. ¿Usted aprueba o desaprueba la forma como Gustavo Petro se está desempeñando en su labor como presidente en Colombia? La respuesta fue: lo sentimos, debido a la nueva ley que regula las encuestas, no nos es posible informarte si la aprobación del presidente Gustavo Petro ha mejorado o empeorado. Incluso algunos sectores dicen o hablan de que esta ley es una especie de mordaza que le impide a ustedes pues, revelar este tipo de informaciones o este tipo de datos que puede resultar importante para que la ciudadanía se informe un poco más. Sí, Nicolás, digamos que nosotros en el Inbamer Poll, por ejemplo, siempre aclaramos que en la ficha técnica, obviamente, que es la opinión de la gente en 6 ciudades principales de Colombia. O sea, nadie está diciendo ninguna mentira. Son 6 ciudades que representan una gran población en el territorio colombiano. Y la ley, para poder, por ejemplo, medir esa pregunta que tú mencionas de aprobación del presidente, implica hacer la encuesta que hicimos para el 7 de agosto, la cual pues es una encuesta supremamente costosa que requiere muchos viajes de los encuestadores, que requiere más o menos 100 personas en la calle trabajando, y que de todas formas, al uno decir que son 6 ciudades, no está haciendo nada mal. Entonces, ¿cómo vamos a preferir en el país quedarnos sin información frecuente, así sean de 6 ciudades, que tener información cada 6 meses o cada año? Porque finalmente, pues, al ser un trabajo tan costoso, no va a poder tener la misma frecuencia. Sí, y Gabriel, ¿qué efectos políticos y electorales podrían tener esto en las elecciones que se acercan, que están a la vuelta de la esquina, tener datos confiables? Pues lo más importante aquí señalar es que la ciudadanía escoge con base y de acuerdo con la información que está disponible. La ciudadanía tampoco es ingenua. Lo que aparecen en esas encuestas muchas veces corresponde con el sentir de los ciudadanos, pero tener esa información que además tiene una secuencia de 30 años de encuestas que se han venido haciendo. Es decir, uno puede ver cómo varía la percepción de la ciudadanía frente a temas puntuales. Pero lo segundo, y creo que esto es muy importante también señalarlo, es el efecto perverso que puede tener que las mayores encuestadoras no solo no hayan sido consultadas, que son las encuestadoras que cumplen con las reglas técnicas y que no van a poder ofrecer esta información, y que se le va a abrir un espacio a encuestas o sondeos informales no regulados que se manejan por redes sociales y que pueden generar mucha más desinformación de la que ya actualmente hay en nuestro país. Y es que ahí... Gabriel, Nicolás, yo ahí quisiera intervenir en algo, y justo con lo que dice Gabriel, que es muy acertado, es: vamos a quedar en las manos de las redes sociales, de las bodegas, de desinformación desestructurada. La única información antes de la ley que está obligada a presentar una ficha técnica y su metodología es una encuesta. Pero con el perdón allá de los colegas, o sea, ni un panelista, ni un columnista, ni nadie que quiera opinar en redes sociales está obligado a presentar información metodológica de la información que recoge o que publica. Entonces vamos a quedar, como dice Gabriel, en manos de quienes se quieran inventar encuestas falsas, sin logo, sin ficha técnica, y que la ciudadanía finalmente quede confundida y vivamos en un mar de incertidumbre. Claro. Sí, Martín, y es por eso que ustedes en esa exposición de motivos hablaban de vicios de trámite y legitimidad, pero también ustedes intentaban preguntar por candidatos, y esto es importante porque, Gabriel y Martín, hay que decirlo, las elecciones están aquí a la vuelta de la esquina. Aquí tengo anotado: consultas internas 26 de octubre, Congreso 8 de marzo y primera vuelta el 31 de mayo. Ustedes por eso preguntaban por algunos candidatos. Este es un ejemplo que ustedes ponen en la encuesta Inbamer que se presentó recientemente, y es preguntar por la favorabilidad de Claudia
López. Pero lo mismo ustedes hacían con otros candidatos, y aquí tenemos el ejemplo de Paloma Valencia. La pregunta era también la misma, opinión favorable o desfavorable. Esto sin duda, Gabriel, tiene unos efectos inmediatos, y es la ausencia de encuestas confiables. La ausencia de encuestas confiables, la ausencia de datos, la ausencia de la capacidad de ofrecerle un instrumento a la ciudadanía para que tome sus propias decisiones. Pero además yo quiero insistir en una cosa que me parece muy importante, Nicolás y Martín, y es que esto no solo se trata de medir a precandidatos, esto también mide otros temas muy importantes, el tema de percepción de gobierno, que es fundamental, temas que son centrales en el debate público y en la vida política del país, las percepciones sobre las instituciones, sobre temas como el aborto, las drogas, la seguridad, la corrupción, en fin, son instrumentos que además son fundamentales para los tomadores de decisiones. Esto es como manejar un avión a ciegas. No tener datos, no tener encuestas, simplemente perjudica no solo a la ciudadanía, sino también a los tomadores de decisiones. Claro, y es que uno revisando lo que Inbamer estaba preguntando, por ejemplo, tenían temas de seguridad, salud pública, cómo está, por ejemplo, el tema del desempleo. Relaciones internacionales, claro, que son importantes. Pero Martín, quiero que nos detengamos un poco en la respuesta que ha dado recientemente el gobierno a través del ministro del Interior, Armando Benedetti, que a raíz de la publicación de la encuesta de ustedes escribió lo siguiente: no hay tal mordaza, la ley 2494 fue iniciativa del Congreso que incluyó a todos los partidos como el Centro Democrático, el Partido Verde, al Pacto Histórico, entre otros. Hoy Inbamer no puede publicar su encuesta no solo porque no es el tiempo para hacerlo, sino porque la nueva ley obliga a que tomen en cuenta municipios pequeños, medianos y grandes, porque siempre encuestaban las mismas ciudades y entre paréntesis pone que fueron Bogotá, Cali, Medellín, Barranquilla. Y dice lo siguiente el ministro: además ellos sí pueden hacer encuestas de favorabilidad del gobierno, instituciones, alcaldes o gobernadores. Lo que no pueden hacer es encuestas sobre el proceso electoral y los candidatos. Y le pregunto por eso último que escribe el ministro del Interior, Martín. Es verdad, lo que él dice es verdad. Digamos que hoy lo que no se puede hacer son encuestas de intención de voto, aunque la ley tiene una serie de irregularidades y de inseguridad jurídica que no nos permite saber en muchos casos cómo cumplirla o no, porque está muy mal redactada. La redactaron como si estuvieran aprobando un día más festivo. Entonces, digamos que es verdad, lo que prohíbe la ley es hacer encuestas de intención de voto, pero a la vez regula a las encuestas de opinión pública y política por las razones que estaba explicando anteriormente, lo cual hace que lo que se venía haciendo ya sea impagable y que finalmente el que pierda es el ciudadano, porque no va a tener la información con la misma frecuencia. Entonces, él dice la verdad, pero la dice a medias, porque las implicaciones que tiene la ley definitivamente hacen que no podamos tener la información como la teníamos antes. Gabriel, ayer estaba leyendo una columna sobre este tema y señalaban la siguiente frase: esta ley convierte la opinión política en un privilegio para privados. Y adicionalmente mencionaban el segundo punto que quiero comentarle, es que podría presentarse abstención electoral al no existir información actualizada sobre la preferencia o tendencias políticas. Pues yo no creo, Nicolás, que no vaya a haber encuestas. Lo que pasa es que efectivamente estas encuestas solo se van a dar frente a esas candidaturas en un año electoral que las puedan pagar, o van a tener una menor frecuencia, lo cual va a generar gaps de tiempo mucho mayores y que van a ir en detrimento de la capacidad de los ciudadanos de tener información actualizada para la toma de decisiones. Pero yo también quiero señalar una cosa, y es que si bien estoy de acuerdo con Martín de lo que expresa el ministro del Interior, es cierto, hay que señalar que esto no solo fue una ley de los partidos, sino que el gobierno también participó, que en el proceso de elaboración de la norma no hubo audiencias públicas donde convocaron a las encuestadoras, y que si bien puede haber un principio noble, una intención de que se hagan encuestas también en municipios más pequeños, que vaya progresivamente también habiendo una mejoría técnica y la confiabilidad de los datos, el efecto que generó es completamente lo opuesto. Es decir, no se va a tener mejor información, sino que no se va a tener información. Y yo creo que eso es perjudicial para la democracia, para la toma de decisiones de política pública, sobre todo, Nicolás y televidentes, en un año electoral. Claro, y seguramente Gabriel, que le menciona. Sí. Nicolás, qué pena, yo hago una intervención. Más que ley mordaza, yo la bautizaría más como la ley del miedo. Y es la ley del miedo de los candidatos y personajes políticos
a que la ciudadanía sepa cuál es su realidad frente a los niveles de conocimiento e imagen favorable y desfavorable. Porque el resto yo no veo quién más gane, o sea, todo el mundo pierde. ¿Cómo va a ganar alguien con una ley que finalmente lo que no nos permite es informar y quedar en manos de las redes sociales y de las bodegas? O sea, eso no, yo no le veo pues sentido, y creo que en realidad se podría bautizar como la ley del miedo, y es el miedo de algunos personajes a que se midan, a que la gente opine sobre ellos y a que a través de los medios de comunicación se sepa la verdad sobre esas opiniones. Claro. Martín, entiendo que esta ley ya está siendo examinada por la Corte Constitucional, e incluso ustedes pues en la última página de esta encuesta escriben lo siguiente: estamos esperando que la Corte Constitucional se pronuncie frente a las demandas radicadas de dicha institución para poder seguir informándote, como lo hemos hecho con nuestro Inbaumer Pool durante 30 años y más de 167 mediciones. Digamos, ustedes, ¿qué expectativa tienen de este pronunciamiento de la Corte? Y aprovecho para decir si, pues, ¿cuándo vamos a tener la próxima encuesta, ya con datos pues, más reales del panorama electoral? Esperemos qué pasa. Nosotros, pues, como les decía, la ley es tan inconstitucional que imagínense que con el grupo de abogados nos tocó dividir las demandas en 3. En este momento han sido radicadas 2, porque eran múltiples los temas contra los que afectaba la ley, pues, o los que omitía la ley en términos constitucionales, que tocó dividirlo en 3. Ya hay 2 radicadas, estamos a punto de enviar la tercera y esperar pues los tiempos que normalmente la Corte se debe tomar para analizar esos argumentos que estamos exponiendo, no solo nosotros desde Inbaumer, sino con un grupo más amplio de empresas encuestadoras que nos unimos en esta causa para que sea analizado los temas jurídicos que ahí estamos exponiendo. El más importante, y solo le menciono uno, aparte de los que ya publicamos, y es que fue aprobada como una ley ordinaria, y la Corte Constitucional se ha manifestado en muchas ocasiones diciendo que al ser las encuestas partes, digamos, una parte más de todo el sistema político y de la opinión política, de todo lo que las regule, deben ser tramitadas y aprobadas como leyes estatutarias. Y el Congreso empezó con el trámite de esa manera, y para poder aprobarlo rápido, de un momento a otro lo cambiaron al trámite de ley ordinaria y se fue aprobada como una ley ordinaria. Entonces, de verdad que son muchas las inconsistencias que esperamos que la Corte, con toda su sabiduría, analice y nos dé una respuesta lo más pronto posible. Que estaremos a la expectativa, pero Gabriel, lo cierto es que la próxima encuesta con resultados va a salir después del 31 de octubre. Así es, y conociendo además los tiempos de la Corte, así acelere el estudio de inconstitucionalidad y las demandas, para octubre muy probablemente no va a haber decisión en firme. Es decir, en estos meses que son claves para las precandidaturas presidenciales, seguramente esa mordaza o ese miedo que motivó la ley seguirá estando ahí presente, porque la Corte es improbable que pueda tomar una decisión en menos de una cuestión de 4 o 5 meses. Martín, muchas gracias por estos minutos. Nicolás, muchas gracias. Lo que dijo Gabriel, importantísimo. Más que para estas elecciones, esta lucha pues y este proceso lo estamos pensando es para el futuro, porque ya pues las elecciones están prácticamente jugadas, y en realidad lo que tenemos que tener es una responsabilidad con el país para que a futuro no vivamos a ciegas. Un abrazo y feliz día para todos. Gabriel, gracias. Nicolás, Martín y a toda la audiencia.